están? Muy buenos días. Aquí estamos en otro Valle de Lágrimas. Aquí estoy lista para llorar con... No voy a llorar hoy, ¿eh? Ni se hagan ilusiones. Aquí estamos muy contentos de trabajar para ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Ya saben que Carlos Alasraqui sigue huido. Se le busca por distintas partes del mundo, todavía no lo encontramos, ¿verdad? Pero ya al mero lo vamos a encontrar para que esté con nosotros. Pero hoy estoy realmente muy contenta porque tengo de invitadas a dos mujeres a las que yo quiero, admiro, respeto, porque son grandes seres humanos que contribuyen a hacer de este mundo un mundo mejor. Primero quiero presentar aquí a la doctora Paola Carballo Tomé. Ella es internista. Bueno, les voy a hacer aquí una confesión. Ella es mi doctora y de toda mi familia. Es médico del Hospital ABC, tiene su clínica particular y es una mujer pues que durante muchos años, es muy joven, pero yo la conocí justo cuando estaba terminando de estudiar. Pues nos ha ayudado mucho con su conocimiento, tiene una capacidad así para detectar clínicamente que ya la quisiéramos muchos para un día de fiesta. Y de veras qué padre que estás aquí, Paola Carballo, me da muchísimo gusto, bienvenida. Gracias, Teresita, qué linda presentación. Ay, por favor. Muchas gracias. Claro que no. Y a otra mujer que yo quiero y respeto muchísimo, es a la doctora Lorian Jiménez Faibi. La doctora Lorian Jiménez Faibi, pues nos ha simbrado, sacudido a mí y a todo el país con sus conocimientos, con su valentía, con su arrojo, pues para señalar muchos de los problemas pues que nos llevaron a vivir esta situación de pandemia tan mal llevada, tan mal resuelta por parte de las autoridades de nuestro país, el COVID-19. Y bueno, pues acaba de sacar un nuevo libro. Ahorita le vamos a decir también que nos cuente de su nuevo libro. El primero, pues seguro ustedes se acuerdan de él, ¿Quién no? Daño irreparable. Está publicado por Planeta. Y bueno, pues es un libro que yo me devoré de veras rapidito, porque quería yo aprender y escuchar y conocer más de todo lo relacionado con el COVID-19. Bueno, pero fíjense que hoy lo que nos reúne no es el COVID-19, lo que nos reúne es una nueva epidemia que ya hizo que Estados Unidos se declare en estado de emergencia y que es la viruela del mono. Pues como que nos suena el nombre gracioso y dice uno, ay sí, la viruela, pero ve uno las fotografías, ve uno el dolor que está causando esta enfermedad y vemos además, para desgracia, que mientras en otros países como Estados Unidos ya se declaró estado de emergencia, primero fue Nueva York, Illinois y California, los tres estados donde se declaró estado de emergencia por este problema. Y ahora ya de plano, hace 3 días, la semana pasada, si no recuerdo mal, el presidente Biden dijo, no, este es un problema que se puede salir de las manos y todo Estados Unidos está en estado de emergencia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sabemos bien qué es la viruela del mono, cómo se contagia, qué tipo de bicho es, si hay vacunas o no? Hemos oído por ahí cosas y por eso es que estas dos doctoras el día de hoy pues vienen a compartir con nosotros todo lo que saben sobre este tema. Mi querida Paola, pues a ver, ¿qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad que llamamos exantemática, una enfermedad de la piel. Es parecida, es como prima de varicela. Es una enfermedad que se va a contagiar por tener un contacto estrecho con alguien que está infectado. Se pasa a través de todo lo que llamamos fluidos corporales, a través de la saliva y todos los fluidos corporales, y un contacto estrecho con una persona infectada o
a través de fomites, la ropa que haya usado esa persona, las sábanas donde haya estado esa persona o la toalla. La toalla que haya usado esa persona. Sobre todo salen primero unas manchas planas, después se hace como una especie de barro y ese barro se ve como infectado. Y eso empieza a afectar la cara, después se va a las extremidades, a los brazos, a las piernas, y cuando esta mancha está en la piel, es cuando infecta. Esas son las cosas que infectan y a través de los fluidos corporales, de tal modo que si estás muy cerca de alguien con un contacto íntimo, dando besos, etcétera, etcétera, a través de la saliva se puede contagiar. Y si estás en contacto estrecho, también a través de la respiración puedes contagiar. Es un virus. Ya gracias al COVID ya aprendimos mucho de los virus, ¿no? Entonces es un virus que ya conocemos, es un primo de la viruela, aquella viruela que en 1980 ya terminó de ser una enfermedad, se declaró totalmente erradicada gracias a la vacunación que había. Y pues es primo igual de la viruela, aunque aquella viruela era mucho más mortal que esta viruela. Esta viruela es muy poquitito, no es mortal prácticamente, 90% de las personas pasan perfectamente bien la enfermedad. Oye, a ver, Paola, fíjate que hay muchos mitos alrededor de la viruela del mono. Por un lado, dicen, es que solo es por transmisión sexual y la comunidad LGBTQ+, es la que tiene un mayor riesgo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Los primeros casos que se reportaron en Europa sí fue un contacto más en relaciones sexuales hombre-hombre. Sin embargo, actualmente ya se ha visto mucho más transmisión heterosexual y es por contacto íntimo. No necesariamente es esa comunidad, cualquier persona puede adquirir por un contacto íntimo a través de relaciones sexuales o a través de estar en un contacto muy, muy cercano, lo que decíamos, la ropa, las toallas y estas cosas, ¿no? Bueno, pues ya llegó con nosotros la doctora Lorian Jiménez Faibi. Lorian, querida, ¿cómo estás? No oímos a Lorian. Ahorita vamos a... Tenemos un problema, un momentito, porque no te oímos. ¿Ya? Okay. Lorian, ¿nos oyes bien? Yo los escucho perfecto. Sí, las escucho perfectamente. No te oímos, tenemos ahí un problemita con el audio. Bueno, ya saben que sucede en las mejores familias y en los mejores programas también. Ahí vamos, Lorian, ahí vamos. Pero bueno, ahorita arreglamos, perdón, ahorita lo solucionamos y volvemos contigo. A ver, Paola, ¿por qué se ha diseminado tanto? ¿Por qué se ha contagiado tanto? A ver, yo quisiera saber si estoy equivocada. Este es un problema que comienza en África. ¿Por qué se llama viruela del mono? Porque los primeros animales que lo tuvieron, pues justamente fue el mono, aunque existen unos roedores que también lo pueden tener. Pero hay dos tipos de virus de monkeypox o viruela del mono, que uno es del Congo, que es mucho más contagioso y mucho más mortal, no más que la viruela que conocíamos, y el otro es el del África del Este, que es el que está haciendo la epidemia, ¿no? Es del África del Este. África del Este es el que está viniendo. Tipo Etiopía, cosas así. Es correcto, okay. Es correcto. Entonces, a través de los monos, a través de tener contacto con los monos cercano y a través de comer carne que esté contaminada con el virus, lo podemos adquirir. Ahí empieza esto, ¿no? Se reporta el primer virus del mono en 1970, se ve el primer caso de viruela del mono, y lo que empieza a llamar la atención en el 2022, pues es que ciudades que no reportaban viruela del mono, que empieza a irse a Europa. Las principales ciudades fue Francia, España, Alemania, o sea, los grandes países o capitales europeas. Es un virus que, pues obviamente, en la edad reproductiva, pues es donde más está ahorita afectando. Y bueno, pues a través de tener esas relaciones sexuales, y no solamente la comunidad LGBTQ y más, sino también cualquier persona. Entonces,
pues es una población de riesgo donde pues las prácticas de sexo no seguro o de tener mucha intimidad con las personas, pues es lo que lo disemina. Pues es que ya, digo, vamos en un camino en donde ya prácticamente nada es seguro, porque lo que nos explicaba la doctora Carballo, oigan, les ofrezco una gran disculpa porque tenemos un problema técnico para poder hacer el enlace con la doctora Lorian Jiménez Faibi, pero en un momentito ya lo vamos a resolver. Ya, Lorian, ¿me escuchas? No. Sí, yo las escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Lorian, ya te estamos escuchando. Estoy platicando aquí con la doctora Paola Carballo. Ella es internista del Hospital ABC y además de una mujer a la que yo admiro, respeto y quiero muchísimo, como a ti, Lorian. Y cuéntanos tu perspectiva sobre qué está pasando en México con la detección y el tratamiento de la viruela del mono. Lorian, hablábamos de su libro, en donde nos dejó ver pues la incapacidad que tenemos en los servicios médicos públicos, sobre todo para poder atender epidemias de este tipo. Me refiero a daño irreparable. ¿Cómo ves ahora lo de la viruela del mono, Lorian? Una situación nuevamente muy preocupante. Es decir, parece que no se aprendió nada a partir de la pandemia de COVID-19, que a propósito, dejemos de hablar de la pandemia de COVID-19 en pasado. La pandemia sigue activa, sigue activa. Necesitamos seguir, saber que sigue activa y seguir las medidas preventivas y lo que necesitamos hacer para controlar la transmisión de COVID-19. A ver, pero en 2 años y medio, casi 3 años de pandemia de COVID-19, debimos haber aprendido muchas cosas. Y desgraciadamente parece que no ha sido así. Por lo menos en Occidente no se ha aprendido porque se está dejando nuevamente que esta nueva enfermedad, la viruela símica, se propague y se expanda por el mundo. El día de hoy se estaban reportando ya 147 casos aquí en el territorio nacional, 75 de ellos en la Ciudad de México, 33 en Jalisco, 7 en Yucatán, etcétera. Son 147 casos en un país que no hace sistemáticamente pruebas para detectar esta enfermedad. Es decir, ningún ciudadano hoy en México sabe exactamente qué debe hacer si cree que ha estado en contacto con el virus o con una persona que está contagiada. En realidad no hay información sobre a dónde tiene que ir la gente a hacerse una prueba, dónde se hacen pruebas, quién las hace, quién me va a hacer el diagnóstico. Es decir, hasta la cosa más rudimentaria no tenemos información. Creo que es una verdadera lástima. Necesitamos entender lo que más preocupa en este momento es la minimización nuevamente de este problema. Necesitamos actuar esperando el mejor escenario, desde luego, con el optimismo de esperar el mejor escenario, pero preparados para el peor. Necesitamos actuar preparados para el peor escenario, de tal manera que estemos siempre actuando bajo los principios de menor riesgo, ¿no? Del riesgo más bajo. Aquí, como la doctora ya lo estaba mencionando, sabemos mucho más sobre viruela símica que lo que sabíamos sobre COVID-19 en el 2020, desde luego, ¿no? Que era una enfermedad totalmente nueva, que no teníamos prácticamente ninguna información. Y ahora, pero con viruela símica sí sabemos muchas cosas. Pero necesitamos dejar atrás los dogmas de repetir información del pasado y actualizarnos y saber exactamente lo que está pasando en este momento. La viruela símica inicialmente se transmitía solamente, es una infección zoonótica, igual que COVID-19, en el sentido de que se transmitía a los seres humanos solamente a través de otros animales, ¿no? Estabas preguntando por qué se le llama viruela del mono o viruela símica, y la doctora contestó esa pregunta excelentemente bien, en el sentido de que pues fueron primero algunas especies de primates en las que se detectaba este virus. Ahora brincó al ser humano, pero cuidado, la transmisión entre seres humanos ahora se está dando, y se está dando mucho más ávidamente de lo que hemos registrado en el pasado.
Es decir, la viruela símica en realidad había estado muy confinada, era una enfermedad endémica en algunas regiones de África. Y no así, mientras que sí se habían dado casos muy aislados fuera de África, no como está ocurriendo ahora, que ya se registran más de 30,000 casos a nivel mundial en más de 75 países. Es decir, esto ya para todos fines prácticos es una nueva pandemia. Entonces, lo que aquí preocupa de forma muy, muy importante es que sí necesitamos ver la información que ya tenemos. Esta enfermedad no es benigna en nadie. Es decir, en ningún grupo de edad es benigna. Hay que puntualizar que sí, no es una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual, no es una enfermedad exclusiva de la comunidad de hombres homosexuales, como se ha querido llevarla a creer que es así. Esto definitivamente no es el caso. Esta enfermedad se puede transmitir entre cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo y de cualquier preferencia sexual. Okay. Ahora, los índices de mortalidad han sido muy bajos en este momento porque se ha estado transmitiendo entre adultos. Pero hay que tener memoria de lo que pasó en la República Democrática del Congo no hace muchos años, cuando la propagación se dio entre una comunidad de menores de edad. Se dio un contagio muy amplio entre menores de edad, más de 380 menores de edad fueron contagiados, y los índices de letalidad entre menores de edad ahí se registraron en alrededor del 20%, queriendo decir que debe preocuparnos mucho la situación de que esta enfermedad hoy se está dando, tal vez sí, más, no tal vez sí, hoy sí se está dando más entre adultos, tal vez entre hombres que tienen relaciones con otros hombres. Esto no va a ser el caso por mucho tiempo. Es decir, va a empezar a transmitirse entre otras personas, como ya vemos mujeres infectadas, y ya se reportan casos de menores de edad infectados en diferentes partes del mundo. Esto es lo que debe preocuparnos de forma importante. Muy bien, Lorian Jiménez Faibi, muchas gracias, doctora. A ver, Paola, yo soy una persona que de pronto me empiezo a sentir mal. ¿Qué síntomas tengo para que deba yo ir al doctor, al médico? En caso de la viruela símica, lo que vamos a tener es que vamos a empezar con el periodo prodrómico, en donde empezamos como cualquier otra enfermedad viral: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de músculos, dolor de articulaciones, y alrededor del 5.º día, entonces empieza a aparecer estas manchitas que empiezan inicialmente planitas, de ahí se hacen en forma de barro, se hacen elevadas las lesiones y se hacen como llenas, pueden ser ampollas, pueden ser llenas de líquido transparente, o pueden ser llenas de pus. Y como te decía hace rato, empiezan en la cara, se van hacia las extremidades, y pues hay que acudir al doctor, porque ahí hay que hacer, pues ya se puede hacer la prueba de detección de la viruela símica. ¿Eso duele? ¿Estas bolitas duelen? Son muy dolorosas, dan algo de comezón, pero sobre todo sí son muy dolorosas. Bueno, a ver, ¿y qué tratamiento? Ahorita, si quieren, llegamos a las vacunas, ¿no? Correcto. Pero primero, una persona que se empieza a sentir mal, oye, doctora, me duele el cuerpo, estoy como afiebrada, en fin, ¿qué debe de hacer en ese momento? En ese momento hay que acudir al médico y vigilar si empiezan estas lesiones, sobre todo pues establecer si hubo un contacto íntimo cercano con alguien que haya tenido viruela símica o que haya estado en contacto con esas lesiones características. Y lo importante decir aquí, bueno, el tratamiento va a ser otra vez sintomático, es decir, existen antivirales contra este virus, sí existen. Pero la gran mayoría, este virus es mucho más malo en personas que decimos que tienen bajas defensas. Niños menores de 8 años es peligroso, personas que tienen bajas las defensas es mucho más peligroso que en la población general. Entonces, volvemos a, como empezábamos el COVID, todo el mundo tiene de inicio un tratamiento sintomático, quitar dolor, quitar fiebre, es lo único que hay que hacer, y solo en estas poblaciones de riesgo, que son las que tienen más riesgo de complicarse o de morir por esta enfermedad, se les puede ofrecer un antiviral por ahí que tenemos ahí disponible. En México no, en Estados Unidos sí, ¿no? Bueno, yo creo que será interesante oír, no sé si ya está listo el enlace con Alain Pinzón. Él es activista de la organización VIH
libre. ¿Ya lo tenemos, compañeros, o ustedes me avisan? Si no, nos vamos con la doctora Jiménez Faibi. Lorian, yo te quiero preguntar, ¿la OMS qué tanto se ha involucrado en este asunto y la OPS? Porque comentábamos la doctora Carballo y yo antes de que nos integráramos las tres, pues que en Estados Unidos empezaron con que, híjole, primero en Nueva York, luego en Illinois, luego en California, y el presidente Biden, como tú bien sabes, pues ahora ya dijo que Estados Unidos está en estado de emergencia. ¿Cómo están viendo las autoridades sanitarias del mundo el problema de la viruela del mono? Bueno, la Organización Mundial de la Salud tardó un poco en dar la alerta, en declarar a la viruela símica como una enfermedad o ya una epidemia de preocupación global, etcétera. Tardó un poco, hay otras organizaciones internacionales que lo hicieron antes que la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, pues sí, en realidad, en este momento la OPS tiene solamente 3 enfermedades que está vigilando como de gran preocupación, como enfermedades de preocupación de salud pública mundial, vamos a decir, o de la región, y son precisamente COVID, viruela símica y polio, curiosamente, polio. Pues sí se declara, se hacen estas declaratorias y se dice, como aquí en México, ¿no? Pues sí, ya se hizo la declaratoria de que se está haciendo caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en términos de que pues es una enfermedad de preocupación, que tiene potencial epidémico o pandémico y que debemos estar alertas, pero estamos ver en realidad qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo. Porque, mira, Tere, yo pienso que es muy preocupante cuando COVID-19, en un inicio, si alguien recuerda, allá de principios del 2020, cuando COVID-19 inició, y habían pocos casos de COVID en los diferentes países, esto, particularmente vamos a hablar de México, ¿no? Sí. Es una enfermedad que pudo haberse controlado haciendo cercos sanitarios estrictos, haciendo un buen... una buena secuencia de control epidemiológico, como debió haber sido, suficientes pruebas, rastreo de contactos, aislamiento de los casos positivos, seguimiento, etcétera, y se hubiera esto podido controlar de alguna manera. Después, la enfermedad se propaga en una magnitud en donde ya no es posible hacer ya más estos cercos sanitarios porque está esto completamente ya embebido entre la población, ¿no? Se pueden hacer de repente algunos cercos aislados, qué sé yo, pero ya es imposible, pues, detener la propagación masiva. Ahora con la viruela símica, pues sí, o sea, es que necesitamos hablar algunos números nada más para que la gente entienda cómo esto ha ido avanzando. El 6 de mayo pasado, o sea, hace apenas unos meses, se detectó o se difundió la detección del primer caso. Para finales de mayo ya habían 100. A principios de junio habían 1,000. A finales de junio habían 5,000. A nivel mundial estoy hablando, ¿eh? Sí. Para principios de julio eran 10,000, finales de julio eran 20,000 y hoy estamos hablando de más de 30,000 a principios de agosto. Entonces, esta enfermedad está escalando de una forma realmente que sí preocupa, es decir, seguir diciendo es una enfermedad que mata a poca gente y que no tiene importancia y que quién sabe qué, esto no nos está llevando a nada. Las autoridades mexicanas, este es el discurso que se está dando. Bueno, sí, estamos observando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pusieron una página de internet muy escueta sobre viruela símica de los de la Secretaría de Salud, ¿ok? Sí, pero ¿qué más está haciendo? Es decir, hablemos concretamente, no sé si la doctora tenga información en este respecto, pero yo hasta donde entiendo hoy, el único lugar que hace pruebas para viruela símica en nuestro país es el INDRE, queriendo decir que pues si usted tiene un caso en su consultorio que sospecha de viruela símica, tiene que tomar una muestra y mandarla al INDRE. Pero eso es igual en Oaxaca y en Yucatán y en todo el país, en Veracruz y en toda la República, ¿no? Bueno, y además les tengo a las dos una mala noticia que me gustaría mucho oír su punto de vista, porque hoy aparece en medios nacionales e internacionales que se detectó 35 casos de algo parecido a la viruela del mono que se llama
Ay, perdónenme, perdí el texto, en este momento lo encuentro para decirles, pero es algo como enapavirus, que se detectaron 35 casos en China. La pregunta que les hago es, esto quiere decir que también este virus puede mutar, ¿verdad? Y que se puede volver, digamos, más agresivo contra los seres humanos. ¿Cómo la ven, Paola? Sí, por supuesto que sí. Perdón. Adelante, adelante. Ok. A ver, en ese sentido, sí. Lo que se dijo en un inicio, necesitamos entender la diferencia entre un virus como el virus SARS-CoV-2, que está causando COVID-19, y este que es un ortopoxvirus, que está causando la viruela símica. El virus que causa COVID-19 es un virus de RNA, de ácido ribonucleico. RNA es el material genético que carga. Este virus de la viruela símica es un virus de DNA, de ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Los virus de RNA tienden a incorporar mutaciones en un ritmo mucho más acelerado que los virus de DNA, que tienden a ser más estables, y mientras que todos los virus incorporan mutaciones en un ritmo mucho más acelerado que otros microorganismos y otras formas de vida, vamos a decir, las células procarióticas, bacterias, arqueas, o células eucarióticas como de las plantas, de los animales, de los seres humanos, los virus incorporan todos mutaciones en un ritmo mucho más acelerado que el resto de las especies en el planeta. Pero los virus de DNA incorporan de los virus mutaciones en un ritmo menos acelerado. Pero, ojo, cuando empezó la viruela símica, se dijo, han habido tan pocos cambios genéticos de este virus, que es, a través del tiempo, porque recordemos que este es un virus que se detectó en 1958, fue la primera vez que se identificó, ¿no? Y de entonces, a la fecha, la verdad es que sus mutaciones habían sido muy discretas, muy discretas, pero eso ya no es cierto. Ahora que se está propagando entre seres humanos de esta forma, como mucho más árida, que se está propagando entre seres humanos, si se ven las diferencias genéticas entre este virus que empezó el brote global actual de viruela símica y sus mutaciones y la transformación que ha tenido, es realmente, claro, nada como SARS-CoV-2, pero sí ha tenido una serie de diferencias y mutaciones que lo han llevado ahora a poderse propagar de esta forma mucho más efectiva de lo que lo hacía anteriormente, y pues sí sigue mutando. Ahora, no se puede esperar que mute al mismo ritmo o con los cambios radicales que ha mostrado SARS-CoV-2 en 2 años y medio, pero pues sí está mutando y cambiando, y en la medida en que se transmita más entre seres humanos, a más seres humanos, pues más rápido incorporará estas mutaciones. Oigan, ya encontré cómo se llama esta mutación en China, se llama enipavirus. Yo no sé, creo que es algo muy nuevo, apenas acaba de salir el día de hoy. Pero a ver, Paola, yo te voy a preguntar algo muy complicado. ¿Cómo podemos prevenir? Porque lo que dice Lorian es algo muy importante. En la medida que haya más contagios, aunque sea un virus de ADN y no de RNA, pues a lo mejor en una de esas empieza a mutar. Por supuesto. No quiero hacer terrorismo informativo, de veras, no se trata de eso. Se trata de que nos cuidemos y no que al rato vayamos a decir, ¿se acuerdan cuando? No, pues si se mueren 60,000 personas por el COVID, sería una catástrofe. Ya vamos en 600,000. Entonces, de eso se trata este programa. ¿Cómo prevengo esto, Paola? ¿Cómo le hacemos? Tú que estás todo el tiempo en hospitales, en el trabajo de consultorio clínico, ¿qué pasa? Pues la prevención es la de siempre, ¿no? Hay que aislar a la persona que está infectada para que no lo siga transmitiendo. ¿Aislarla qué tanto? Aislarla 4 semanas, hasta que todas las lesiones hayan ya cicatrizado, se caigan todas las costras, igualito que la varicela, hasta que se caigan todas las costras, se queda aislado, son entre 2 y 4 semanas. Perdón que sea yo tan latosa, pero
¿el aislamiento en qué consiste? ¿Me tengo que quedar en un cuarto de mi casa? Correcto. ¿Me tengo que quedar en mi casa? En un cuarto de tu casa, porque para no estarlo transmitiendo a todos los que vivan en la misma casa, ¿no? Trabajar no, ¿verdad? Nada, tienes que estar completamente aislado. ¿Cómo lo prevengo? Pues evitando estos contactos cercanos, sobre todo con personas que tengan algún tipo de lesión en la piel, pues no hay que acercarse, pues, ya que se transmite por los fluidos corporales. ¿El cubrebocas sirve para algo? Sí, porque si te acercas a alguien y muy cercano, no tienes contacto con los fluidos corporales ni con la respiración cercana, entonces sí puedes evitar el contagio del virus. ¿Qué otra medida? No tocar estas lesiones para nada, no tocar la ropa de estas personas que hayan tenido esta enfermedad, ¿no? ¿Estas lesiones son sanguinolentas? No, son generalmente es como un barro que se pueden ver como blanquecino o como ampollas. Ok, y en los niños aparece exactamente igual. Exactamente igual. Oigan, tenemos en la línea telefónica a Alan Pinzón. Yo les voy a decir que yo me enteré de Alan Pinzón porque vi una manifestación pues muy interesante cuando se trató sobre todo de estigmatizar a la comunidad LGBTQ+, en el sentido, volvimos a aquel discurso que yo ya por mi edad escuché tan claramente en los años 80, de tratar de ubicar a la comunidad LGBT como digamos, el destinatario favorito del virus. Y bueno, te veía yo pues reclamando que a los pacientes que tienen VIH pues se les diera una atención digamos preferente con relación a esto, por lo que explicaban las doctoras, ¿no, Alan? De que tienen pues un sistema inmunodepresivo afectado y que necesitan una mayor atención, pero sin estigmas de por medio, ¿no? A ver, cuéntame tantito de eso, Alan, y bienvenido. Muchísimas gracias, Tere. Un placer estar con ustedes. Perdón por no haber estado ahí. No, tienes tache, justamente... tienes tache. ¿Perdón? No, nada. Sigue. Estoy acompañando a un usuario acá, justamente haciéndose la toma de muestra para viruela del mono, y la verdad es que no pude llegar, pero nosotros hicimos una protesta hace un par de semanas afuera de las instalaciones de la ex subsecretaría de Prevención allá en Lieja, de forma simbólica, y justamente lo que en ese momento versaba la conversación era al respecto de los servicios y la discriminación, y por supuesto esta pues nueva, ¿cómo decirlo?, comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que está muy al pendiente de la salud sexual y del desenvolvimiento sexual de hombres que tenemos sexo con otros hombres. Sin embargo, no hay ni un solo llamado a ningún gobierno, y mucho menos a México, para que compren vacunas, para que aceleren la investigación, para que tengamos centros de detección claros, oportunos. No hay, ¿no? Parecería entonces que los hombres que tenemos sexo con hombres, los bisexuales, los homosexuales, somos los culpables de esta nueva epidemia, y entonces la Organización Mundial de la Salud sale a decir que dejemos de tener tanto sexo con tantas personas al mismo tiempo. Por supuesto, en un tono discriminante, estigmatizante, burdo y ridículo, porque nuestro discurso versa en dos verdades: la científica y la cuantitativa. La científica, que nos dice, como ya la doctora lo dijo antes, es la viruela del mono puede infectar a cualquier persona. No porque seas hombre que tiene sexo con otros hombres te va a infectar, y porque seas una mujer no te va a infectar. Es decir, va a llegar a la población en general en algún momento, ¿no? No hay barrera de la orientación sexual que impida que el virus pueda infectarte. Entonces, esa es la verdad científica. Cualquier persona puede tener viruela del mono, cualquier persona la puede adquirir. Y la verdad cuantitativa, que es la estadística internacional disponible, nos dice que la OMS, a partir de sus datos, ¿no?, porque vamos a utilizar los mismos datos de la OMS, es que el 98% de las personas infectadas en este momento somos hombres que tenemos sexo con otros hombres. Entonces tenemos que versar en un discurso a partir de somos poblaciones prioritarias, hay personas viviendo con VIH, hombres que tienen sexo con otros hombres, porque hay que decirlo, después de que tienes VIH también tienes derecho al disfrute y al placer sexual, y entonces eso nos pone en otro problema.
¿Por qué? Porque si nos vamos a los datos de inmunosupresión en México, la gran mayoría, por ejemplo, de pacientes del IMSS no tiene carga viral y CD4 actualizada. Y entonces eso genera otro problema de salud pública a partir ya de una población pues que está ya comprometida su salud, ¿no? De una u otra manera. Oye, Alan, y antes de escuchar el punto de vista de las doctoras, está aquí con nosotros, como sabes, la doctora Lorian Jiménez Faibi, y también está con nosotros la doctora Paola Carballo Tomé. Cuéntame, seguro salió López-Gatell a recibirlos, ¿no? Mandó una comisión para enterarse del tema. ¿Están ustedes ya en algunas mesas de trabajo con el doctor Alcocer también, tan diligente y activo él? Cuéntame, ¿cómo va eso, Alan? Es absolutamente una ridiculez este gobierno, así lo tengo que decir. Ese día no absolutamente nadie recibió. Muy por el contrario, López-Gatell, el subsecretario de Salud, salió a dar una entrevista, yo creo que iba crudo o algo, se había metido porque salió a hablar de terrorismo en vacunas. La exigencia era vacunen, compren, hagan la logística necesaria para una cadena de suministro completa y concreta para la vacuna contra la viruela del mono. Y salió la semana pasada muy temprano, como a las 6:30 de la mañana, a decir que había que tener cuidado con los intereses de las farmacéuticas que estaban produciendo esta vacuna, que además eran vacunas que no estaban comprobadas científicamente su eficacia. Es una vacuna que está poniéndose en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Países Bajos, en Holanda, y esa misma vacuna en México dice que no está comprobada su eficacia. Entonces es un sinsentido lo que está sucediendo, es una negligencia enorme lo que está sucediendo, porque parecería que estamos ante un gobierno antivacunas. Lo mismo pasó con COVID. Bueno, Exactamente sí, lo mismo pasó con COVID. Sí estamos con un gobierno antivacunas. Recordemos que acaba de salir la encuesta de salud y si antes teníamos al 70% de los niños menores de 1 año vacunados, ahora tenemos el 30%. Vacunas que se ponían de rutina. ¿Hace cuánto no escuchamos que hay una campaña de vacunación para los niños? Digo, antes no podías inscribir al niño en la escuela, no podías hacer nada si no llevabas el carnet de vacunación, cosa que me parece maravillosa. Y ahora no hay nada. Veamos en qué condiciones estamos, pero no solo ahorita con la viruela del mono, no solo con el COVID. Las vacunas para los niños, Alan, eso está en riesgo también. Totalmente, y como lo dijeron hace un momento, no tarda en saltar esto a la población general. En el momento en el que esto salte a la población general, va a suceder una catástrofe en los centros de salud. ¿Por qué? Porque no va a haber trabajo que te aguante de 4 a 6 semanas de aislamiento en tu casa pagándote incapacidad. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? Traemos médicos cubanos, no importa que no estén certificados, no importa, o sea, con eso traemos 500 médicos y pues no importa que no sepamos si de veras son médicos, pues ahí los mandamos y ya, bueno, total, nos moriremos unos cuantos, pero pues no hay bronca, ¿no? Y aquí lo más grave es que parecería que este virus en este momento no importa, porque la estadística ahí está, ¿no? Y como somos hombres que tienen sexo con otros hombres, los mayormente afectados, entonces no hay comunicación oficial. Sacaron un par de manuales hace 2 semanas. La semana pasada sacaron un manual de atención de operación en los hospitales, pero a partir de eso no hay nada, Tere. Si tú en este momento recibes a una llamada de una persona que esté en Guadalajara, en Monterrey, en Colima, en Yucatán, en el Estado de México, no nos vamos tan lejos, no te va a saber decir en dónde se puede ir a tomar una muestra para que sea diagnosticado con viruela del mono. Y eso es lo primero que tendría que estar haciendo el gobierno. A ver, Alan, y por último, porque si no se nos va a acabar el tiempo, ¿a dónde llevaste a tu amigo que tenía síntomas de contagio? En este momento nosotros hemos llevado aproximadamente como a 20 personas a la clínica especializada Condesa, que es el único lugar en todo el país que parecería que están tomando muestras. Y el servicio es totalmente gratuito, obviamente, pero también es universal, hay que decirlo. No importa si tienes seguridad social o tienes IMSS o tienes ISSSTE, eso es muy bueno. Ahí te pueden tomar la muestra. Es importantísimo que la gente sepa. Ya teniendo los síntomas, sí tienen que irse a tomar la muestra, sobre todo si ya presentan lesiones,
para que entonces se pueda dar un envío de la muestra al INDRE, que es otro problema porque son los únicos en el país que están haciendo muestreo, y puedan regresar los resultados en máximo 72 horas. Pero la única forma eficaz de prevenir la viruela del mono es la vacunación. Podríamos usar cubrebocas, podríamos cubrirnos las lesiones, pero la única forma eficaz de no infectarte con viruela del mono es la vacunación. No hay más. Alan, vamos a seguir en contacto. A mí me interesa muchísimo el tema y lo que estás haciendo, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tú eres parte de la organización VIH Libre, ¿verdad? Sí, soy director general de Vive Libre. Ok, muy bien. Pues Alan, te mando un abrazo cariñoso y seguimos en contacto. Y ahorita vamos a escuchar lo que dicen las doctoras de todo lo que nos has comentado. Gracias. Claro que sí, gracias. A ver, Lorian, pues ¿cómo ves? Estamos en las mismas de cuando platicábamos tú y yo del señor López-Gatell, ¿verdad? Que sigue siendo pues como la pesadilla. Pues sí, es una pesadilla, pero es una pesadilla que nos está llevando realmente a una situación catastrófica de salud pública, ¿no? Creo que Alan hizo varias puntualizaciones que son muy, muy importantes. Entre otras, la necesidad y gran importancia de tener vacunas contra viruela símica en el territorio nacional. Es increíble, vamos a decir, en Francia ya se abrieron centros de vacunación para la población abierta. En Estados Unidos se está vacunando, en ninguna parte del mundo debemos decirlo, hay suficientes vacunas como para vacunar masivamente a toda la población mundial. En ninguna parte del mundo hay suficientes vacunas. Pero sí hay vacunas, por ejemplo, en Estados Unidos pues se está priorizando precisamente a la comunidad que no es necesariamente la comunidad LGTB, etcétera, sino a los hombres que tienen sexo con otros hombres, les están dando prioridad y énfasis para la vacunación, vamos a decir, ¿no? Pero finalmente se está haciendo un esfuerzo por manufacturar más vacunas para poder llevarlas a la comunidad, a la población abierta, ¿no? Aquí en México lo último que se supo es que no se tienen planes hasta tal vez en el ciclo 23-24 para comprar vacunas en este país contra la viruela símica. Esto es un absoluto sinsentido. Es decir, Alan también hizo una puntualización y creo que es bien importante que entendamos lo siguiente. Si bien hoy la viruela símica no se está propagando en la magnitud que lo hizo COVID-19, la viruela símica potencialmente puede ser una enfermedad que cause mucho más afecciones sociales, económicas, educativas, etcétera, que incluso COVID-19. Nada más entendiendo lo siguiente. La doctora ya describió muy bien las vías de transmisión. Se transmite por contacto cercano, se transmite por fómites, queriendo decir gotículas respiratorias que quedan en las superficies. Ahora sí, todo eso de lo que nos preocupábamos en el primer año de la pandemia de COVID, que era tocar superficies infectadas y luego autoinocularnos, vamos a decir. Ahora, para la viruela símica sí aplica. Y se transmite también de madres embarazadas, de mujeres embarazadas a sus bebés. Esto es muy importante también recordar esta parte. Y ahora se está investigando qué tanto se da la transmisión aérea de viruela símica. Algunos estudios sugieren que en realidad sí se da la transmisión aérea, otros sugieren que es una transmisión como facilitada por fómites, pero no necesariamente es la transmisión aérea, etcétera. Pero entre que si son peras o son manzanas, imagínense lo siguiente. Esto se transmite una persona que estuvo en contacto, su ropa, sus toallas, las sábanas, la cama donde durmió, los cubiertos que toca, los platos de donde comió, una serie de cosas en donde COVID no se transmite de esa manera. Entonces, imagínense nada más, esta enfermedad requiere un aislamiento mayor de 4 semanas o más. No hay sociedad que pueda soportar que la fuerza de trabajo esté fuera en tiempos de 4 semanas, de 4 a 6 semanas, por los infectados. Esto es mucho más complicado en el sentido, si se vuelve una enfermedad que se propague lo suficiente en la población general, esto puede representar, imagínense nada más, y no es
como dijiste, no es terrorismo informativo. No se trata de asustar a la gente, pero sí necesitamos entender los riesgos. Vamos a decir, probarse ropa en una tienda. Probarse ropa en una tienda ahora se puede volver una práctica de alto riesgo, porque si alguien que tuvo viruela símica se puso esa ropa y luego me la pongo yo me puedo contagiar. Entonces, es decir, hay formas de contagio de viruela símica que no son las mismas de COVID, que vuelven a esta enfermedad potencialmente mucho más complicada desde el aspecto económico y social. Entonces, es indispensable, y como bien lo reiteró Alan, la forma de controlar y prevenir esto es, desde luego, teniendo una estrategia epidemiológica que en México no se tiene, y lo segundo y más importante es vacunando a la población. A ver, Paola, ¿el condón sirve para algo o no? Sí, el condón siempre va a servir, ¿no? Pero al final no solo hay lesiones únicamente en la zona genital, hay lesiones en la cara, en las manos, en las extremidades. Entonces, tienes contacto íntimo cercano, te vas a contagiar. No solo por ponerte un condón no te vas a contagiar, ¿no? Ahora, todo esto, esta situación tan terrible que mencionaba Alan en cuanto a las personas que tienen un trastorno inmunodepresivo, ¿cuáles serían, para que lo oiga el público, cuáles serían las enfermedades en donde tendrían que estar muy atentos para que no se complique más una situación así? Aquí tenemos la gran ventaja que ya existe la vacuna. No estamos como en COVID, ¿no? Que, híjole, no había vacuna y tuvimos que esperar casi 2 años para tener la primera vacuna, y en cuanto sale la primera ya había otra cepa y estas cosas. Aquí tenemos la ventaja que la vacuna existe y ya está. Entonces, todas las poblaciones de alto riesgo son las que tenemos que tener vacunadas ya. Niños menores de 8 años, personas que tengan bajas de defensa. ¿Se puede poner a niños menores de 8 años? Sí, por supuesto que se puede poner. Sí. Y tenemos todas las personas inmunosuprimidas, desde personas VIH positivas, pero también no olvidemos todas las enfermedades reumatológicas, lupus, artritis, espondilitis anquilosante, es decir, grupos grandes de personas que tratamos con cosas que bajan las defensas, son los primeros que tendríamos que priorizar para que se vacunen. A ver, cuando el COVID preguntábamos, oye, ¿y las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión o, en fin, ese tipo de enfermedades crónicas, degenerativas, también son potencialmente de alto riesgo o no tanto? Diabetes también se considera una enfermedad que tiene un poco bajas las defensas y que es más fácil que tengan enfermedades. Sin embargo, no es igualito con el COVID, que veíamos que uno de los receptores del COVID tenía que ver con los hipertensos, ¿no? Entonces no es la misma situación. El que tengas una enfermedad crónico-degenerativa, claro que te ponen más desventaja, pero los que ahorita deberían ser vacunados ya son personas francamente inmunodeprimidas y niños menores de 8 años. A ver, doctora, otra cosa que mencionó la doctora Jiménez Faibi que se me hizo terrorífica, ¿cómo es esto de una señora embarazada le puede transmitir esto a su bebé? A ver, explícanos un poquito pues de sí, esto, el virus es una molécula tan pequeña que puede pasar a través de la placenta y llega al bebecito, y decíamos los fluidos corporales, ¿no? A través de la leche materna también se puede transmitir este virus, y obviamente pues si tiene lesiones la madre y está con el bebé cercano, lo va a transmitir también, ¿no? Oye, Lorian, ya sé que no está haciendo absolutamente nada, ya lo platicábamos un poco sarcásticamente con Alan, en el sentido de que pues ni están enterados ni les preocupa, y lo que tratan es de bajarle siempre el tono a la alerta que deberíamos de tener. Pero a ver, en un mundo ideal, ¿cuáles serían las medidas en cuanto a salud pública que se tendrían que tomar para contener un poco la enfermedad? Sí, bueno, la principal ahorita, los casos ya van en 147. Hace 2 o 3 o 4 semanas estábamos hablando de cifras en 2 dígitos, ¿no? Cuando precisamente en el momento en el que la enfermedad hay tan pocos casos del padecimiento, es el momento más efectivo, económico y correcto, prevenible, para ¿no? establecer muy medidas de contención epidemiológica realmente enérgicas.
Ahora con 147 y pensando que puede esto estar ya subestimado y una serie de cosas, no lo sé, pero se necesitaría estar haciendo unos cercos sanitarios realmente muy tradicionales, de caso por caso, rastreo de contactos, aislamiento de los positivos, etcétera, para evitar que esto se propague más. Esto sería lo primero. Hay que dar información a la población. La comunicación con la población es una de las piezas claves para controlar estos problemas. Es decir, la información que se dio siempre con COVID fue una información realmente fue una estrategia de comunicación tan catastrófica en donde era el propio subsecretario el que ponía en duda la eficacia del cubrebocas, vamos a decir. No, bueno, y el presidente, básica, digo, ¿no? Perdónenme, pero el presidente con los detentes y las estampitas y que a él no le pasaba nada porque tenía un trébol verde de 4 hojas. Digo, es que de veras. Y esto, pero esto, más allá de que nos burlamos y decimos, ay, qué tontos y qué sé yo, y cómo pueden decir semejantes, cómo pueden decir tanta tontería, esto ha cobrado vidas, es decir, muchas. El discurso que se dio de los niños no se enferman de gravedad de COVID-19, los niños casi nunca se hospitalizan, casi no se mueren, ellos no es necesario priorizar la vacunación en niños, ¿por qué? Porque pues ellos casi no se enferman, casi no. Bueno, lo que esto ha traído es muchas más muertes de menores de edad en la tercera, cuarta y quinta ola de lo que hubo en la primera y segunda ola, porque la población lo entiende así. Bueno, entonces mis niños no están en riesgo, finalmente a ellos no les pasa nada, no se infectan, no se complican, ¿no? Esto, aunado a la falta de vacunación, ha hecho que la proporción de menores de edad muertos y hospitalizados. Ayer justamente estaba haciendo un análisis en donde esto a mí me parece algo completamente lastimoso, que en esta quinta ola, el segundo grupo con una proporción mayor de hospitalizaciones fueron los menores de edad, solo detrás de los adultos mayores. Porque no los vacunan. Ese grupo que efectivamente eran los que padecían la enfermedad casi siempre de forma más leve, que se hospitalizaban menos, que se morían menos, hoy son el segundo grupo con la mayor proporción de hospitalizados después de adultos mayores, porque no están vacunados y porque el mensaje que se le dio a la población es, no se preocupe porque los menores no les va mal. Es que yo creo que los nietos del doctor Alcocer ya son adultos mayores, entonces por eso, pues ya no, ya cuando dice que a los niños no, pues es que hace muchos años que no ven niños, entonces pues, ¿cómo ves, Lorian? No, pero digamos ahora con la viruela símica, ¿cómo me gustaría ver que algo ha cambiado y que las cosas mejoran y que se aprendió de COVID-19? Y esto lamentablemente no es así. Es decir, ¿qué necesitamos? Necesitamos esa contención epidemiológica, una estrategia real, contundente de contención epidemiológica para caso por caso. Ahorita con 147 casos, si no es demasiada la subestimación, es todavía una cantidad que se puede trabajar epidemiológicamente para evitar mayor propagación, pero se tiene que hacer de una forma muy enérgica, como bien digo, en México hemos sabido hacer cercos sanitarios extraordinarios, incluso para enfermedades mucho más difíciles de contener, como dengue y cólera, por ejemplo, ¿no? Pero, pues bueno, eso, la comunicación, porque decirle a la población, no se preocupe, esto no es grave, no mucha gente se muere, no pasa nada, es lo que va a hacer que los casos sigan ascendiendo. No es que a la gente se le necesite espantar, no es que hay que aterrorizar a la población ni nada por el estilo, es darle la información correcta. Si no nos cuidamos y dejamos que esto se salga de control, como COVID-19 se salió de control, esto puede ser incluso peor que COVID-19 en el sentido de las complicaciones sociales y económicas que puede esto causar. Y lo que no vimos en COVID-19, han muerto demasiados niños, desde luego, de COVID-19, han muerto demasiados niños. Pero de alguna manera la gente indolente le consuela que hayan sido más los adultos mayores los muertos que los niños, ¿no? Pues con la viruela símica es exactamente lo opuesto. Nada más que se empiezan a contagiar hasta donde sabemos. Esta enfermedad va a ser muy letal en niños, es más letal en menores de edad que en cualquier otra población. Okay. Entonces,
necesitamos buena comunicación y necesitamos, así, indiscutiblemente, más que traer los antivirales y más que ampliar la capacidad hospitalaria y más que... necesitamos vacunas. La medicina preventiva es el centro de lo que nos puede llevar al control. Hasta el día de hoy, la estrategia con COVID-19 de, pues vamos a reconvertir a hospitales y tener más ventiladores y más unidades de terapia intensiva, vamos a traer médicos cubanos y más unidades de terapia intensiva y más ventiladores no han salvado vidas. Lo que se hubiera podido hacer para salvar vidas es tener una comunicación social lo suficientemente clara para poder establecer medidas preventivas desde la base poblacional. Es decir, para la prevención en estos casos es la clave para detener estas enfermedades. Muy bien, Lorian. Oigan, pues antes de hacer la última pregunta a mis invitadas, ¿qué nos va a matar primero? ¿Un virus o la 4T? Después que les haga yo esta pregunta, no, antes de que les haga yo esta pregunta, nos vamos con Vero. Vero, cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo Hola, vamos? Tere. Pues muy bien, muy contentos. Hay mucha participación en el chat de muchas personas. Muchísimas gracias. Recuerden que es súper importante que le den like a este video, la manita arriba que está abajo, para que así YouTube se lo recomiende a mucho más personas. Es una manera de apoyarnos completamente gratis. Solamente le tienen que dar clic a la manita hacia arriba, se va a poner de color azul y así ya saben que nos están ayudando. También el botoncito rojo, si les aparece suscribirse, píquenle porque quiere decir que no están suscritos a Typical TV y así les va a avisar cada vez que tengamos un nuevo programa de Valle de Lágrimas o de cualquier otro de Atypical TV. Y por favor, también no olviden que por el super chat nos pueden mandar mensajes, preguntas que vamos a estar contestando y comentando en la mesa. Por ejemplo, tenemos una de Maestra Geek que nos da una aportación de 100 pesos. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos dice, gracias por tratar estos temas, toda mi admiración para Tere y las doctoras. Gracias. Perfecto, pues bueno, de regreso contigo, Tere. Ay, Vero, gracias, muchas gracias. ¿A ti? Es la parte amable del programa, después de todas las cosas que platicamos, Vero, muchísimas gracias. A ti, Tere. Bueno, pues no era broma la pregunta es, ¿seremos los seres humanos de sobrevivir a los virus? Ya nos han dicho desde hace muchos años que el peor enemigo que tenemos los seres humanos, aparte de nosotros mismos, son los virus. Y es un poco lo que decían las doctoras que me acompañan hoy. Después del COVID, pues como que no pasó nada, como que no entendemos que no entendemos. A ver, Paola, tu conclusión. Pues mi conclusión, sí, el virus han logrado hacer varios tratamientos, pero nos va rebasando, ¿no? Y como muta y se defiende mucho mejor ante todo lo que hacemos nosotros, que si hacemos una vacuna, pues ya mutó y tampoco te sirve esa vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, los virus sí son organismos a los que hay que tener respeto, hay que aprender a tratar y como bien decía la doctora Lorian, ¿no? Si tú empiezas a detectar esto y lo paras en seco, pues ahí va a quedar. Si lo dejas que siga y siga y siga y estás viendo que las cifras se multiplican de una semana a otra de una manera horrible y no haces nada, pues lo que va a pasar es que pues nos van a rebasar y nos van a ganar, ¿no? Paola, ¿puedes repetir por último cuáles serían las acciones que tendría que tomar una mamá o cualquier persona que tiene sospechas de tener esto? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué puede hacer? De inmediato tiene que contactar a su médico para que se tomen las pruebas necesarias. Por ahí yo ya vi en alguno de los laboratorios privados, ya existe la toma de la muestra. En el laboratorio que se llama Olarte y Acle ya hacen la prueba, solo que cuesta 4,000 y pico de pesos. ¡Qué barbaridad! En este momento, ¿no? No sé si ya la vayan a hacer más barata conforme, como pasó con el COVID, ¿no? Al principio era carísimo hacerte una PCR y ahora no es nada caro, ¿no? Entonces ya uno de los laboratorios lo hace ahí de manera particular. Pero bueno, lo primero es acudir al médico y pues decirnos los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Que generalmente pues sí, el grupo más grande pues son a través de relaciones sexuales, ¿no? Ok. Y también en la clínica Condesa,
que yo creo que es un servicio maravilloso, y hay varias clínicas Condesa en la Ciudad de México, en Iztapalapa hay una, también en la colonia Condesa, y ahí están haciendo la prueba. Y bueno, esto que dice Paola de Olarte, pues es carísimo, de veras, pero bueno, si usted puede, pues a lo mejor eso está salvando su vida, entonces pues, hay que ver, ¿no? Y esto va a bajar, como tú decías, ¿no? Querida Lorian, una conclusión, y no era broma esto de ¿qué nos matará primero, López-Gatell o los virus? Yo creo que es una pregunta filosófica muy fuerte. ¿Cómo la ves? Bueno, y toda la 4T, ¿verdad? O sea, para ser exacto. Bueno, yo creo que es una desgracia que todo esto esté ocurriendo precisamente con este gobierno, ¿no? O con estas autoridades sanitarias. Yo creo que en ningún otro momento se hubiera vivido esto de la forma como se ha vivido, con una indolencia, una irresponsabilidad, una negligencia. O sea, ha sido así flagrantemente un fracaso, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo que contaba Alan, cómo duele saber que, por ejemplo, fueron a manifestarse y el subsecretario sale a hablar de hay que tener mucho cuidado con los intereses farmacéuticos y una serie de cosas. El gobierno está más preocupado por promover estos discursos anticapitalistas, antineoliberales y qué sé yo, que ver algo que es esencial y básico, que es ver por la salud y la vida de su población. Es decir, si las farmacéuticas ganan o no, pues si yo salvo la vida de mi población, a mí qué me importa que las farmacéuticas ganen. Es decir, debemos dar gracias que tuvimos las vacunas contra COVID-19 tan pronto. Desafortunadamente en países como el nuestro, antes de la vacuna murió demasiada gente. Hoy en nuestro país estamos sumando más de 750,000 muertes documentadas por COVID-19 o asociadas a COVID-19 o a consecuencia de la pandemia. Y hoy, afortunadamente, no registramos todavía ninguna muerte por viruela símica. No se registran muertes en nuestro territorio por esta enfermedad. Pero hay que escucharlo con mucha claridad. La viruela símica no es una enfermedad benigna en nadie, en ninguna persona, de ninguna condición de salud, de ningún sexo, de ninguna edad. No es benigna en nadie. Es una enfermedad dolorosa, muy dolorosa, de hecho, una enfermedad que puede dejar cicatrices duraderas. Sí, es una enfermedad puedes quedar que desfigurado, ¿no? ¿Perdón? Puedes quedar desfigurado. Sí, bueno, no tan desfigurado como la viruela humana. Con la viruela humana era literalmente así, quedar completamente desfigurado, ¿no? Aquí no es tanto quedar desfigurado, pero sí se queda con muchas cicatrices duraderas que son terribles, sobre todo si se da en la cara o en otras zonas del cuerpo visibles, ¿no? Entonces, eso, el dolor y, ojo, porque la viruela símica sí se complica y la gente de viruela símica se muere de neumonías o se muere de encefalitis. Y estas son muertes pues muy sufridas. Entonces, hay que entender que lo que hoy nos está aquejando en el mundo con estas enfermedades que vienen y se habla de otras enfermedades, tal vez todo a consecuencia de la pandemia de COVID-19, por haber descuidado la vacunación de otras enfermedades, por los posibles efectos que COVID-19 tiene a largo plazo sobre el sistema inmunológico de los seres humanos, que parece que cada reinfección de COVID-19 es como acumulativa del deterioro sistémico e inmunológico de una persona, pero ahora estamos hablando de enfermedades que dejamos de hablar de ellas durante mucho tiempo, como la polio, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, necesitamos, sí, hacer una reflexión realmente. ¿Qué queremos como humanidad? Es decir, vamos a ir hacia un mundo en donde la indolencia, la indiferencia sea tal que nos sea completa, que seamos tan cínicos que ya no nos importe más la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de otras personas. Y pues bueno, hay que seguir adelante aunque la gente se esté muriendo. Yo creo que necesitamos hacer un poco de conciencia sobre esto y ver
que nos están aquejando enfermedades que insospechadas, ¿no? Que no hubiéramos pensado tener una pandemia con la gravedad de COVID-19 y ahora superpuesta esta que pues para todos fines prácticos ya podría considerarse otra pandemia, la de la viruela símica. Y pues sí, la prevención lo es todo en estos casos. Oye, Lorian, no me quiero despedir de ti sin que me muestres y me hables de tu nuevo libro de Editorial Planeta. A ver, cuéntamelo todo. Bueno, el nuevo libro se llama Las vidas que no contaron. El primer libro, como sabes, fue Un daño irreparable. Así es. Ahora, Las vidas que no contaron también es de Editorial Planeta. Es el seguimiento de Un daño irreparable. Retomé desde Un daño irreparable, concluyó cuando estaba en ascenso la segunda ola de contagios, que fue a finales del 2020, principios del 2021, y que terminó siendo la ola más mortal que hemos vivido, ¿no? Fue una situación completamente catastrófica. Cuando cerré Un daño irreparable, pues no teníamos la noción de qué tan grave iba a ser esa ola que se estaba dando. Entonces, Las vidas que no contaron comienza ahí, comienza en el recuento de qué fue lo que finalmente ocurrió en esta tan lastimosa segunda ola que cobró en cifras oficiales más de 138,000 vidas. Esa sola ola, solo la segunda ola. Y bueno, lo que hago es hacer el recuento de lo que ocurrió después, porque hubo cosas que en Un daño irreparable no había, es decir, información que no teníamos, como la situación de las mutaciones del virus, las nuevas variantes, la vacunación, cómo se dio la vacunación en México, y hago énfasis muy particular en hacer visibilizar la pérdida de vidas y el sufrimiento de los deudos. Es decir, vivimos en un país en donde más de 750,000 personas han muerto. Esto significa 750,000, tal vez aproximadamente, familias que han perdido seres queridos, que a partir de la tercera ola en adelante, la mayoría son muertes que pudieron prevenirse a través de la prevención, de la prevención del contagio y de la vacunación. Queriendo decir que las muertes que se han dado posteriores a la segunda ola son muertes que pudieron haberse evitado. Y lo que ocurre ahora es que no solo estas familias sufren por la pérdida de sus seres queridos, sino que son revictimizadas por un gobierno que quiere silenciar en la catástrofe que ocurrió, decir, denle la vuelta a la página, vamos a seguir adelante como si aquí nada hubiera pasado. Es decir, que se revictimizan. Por eso el libro lo intitulé Las vidas que no contaron. Es decir, habla desde luego del subconteo de cifras, de no haber contado muchas de las vidas perdidas numéricamente, pero más que nada hace inferencia sobre, al no contar esas vidas numéricamente, lo que ha pasado es que el gobierno está dando a entender a esas familias que esas vidas no contaron en la acepción de no importar. Así es. Y con este libro quise hacer honor a todas esas familias y personas que han perdido seres queridos, para decirles que esto no es un sentir nacional. Creo que necesitamos hacer honor a ellos y visibilizar su pérdida y el dolor que están padeciendo. Ha sido una catástrofe nacional que necesitamos de alguna manera visibilizarla de esa manera. Mi querida Lorian Jiménez Faibi, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación. Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta, está en todos lados y está digital también. Si lo quieren comprar en Kindle, en Amazon, ahí está el libro de Lorian. Muchas gracias, Lorian. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Tere. Paola, si alguna persona quiere verte, consultarte, dónde te puede encontrar, comunicarse contigo, ¿nos puedes dar un Facebook, un Twitter o algo? Sí, por supuesto. En Facebook estoy como Paola Carballo. Ahí me pueden escribir lo que quieran, y el consultorio está en Tecamachalco, Fuente de Trevi 27. El teléfono es 55 52 94 20 34, y ahí pueden contactarme con todo gusto. Bueno, ya saben que este programa queda ahora sí que de aquí a la eternidad, así que en el momento que quieran tener los datos del libro de la doctora, de los datos de la doctora Carballo, del libro de la doctora Jiménez Faibi,
pues aquí estamos a sus órdenes. Y también ahí en el video pues salió, y también el nombre de la agrupación de Alan Pinzón es Vida Libre, VIH Libre. Y estoy yo también a sus órdenes siempre, ahí los veo al ratito en el Rapidín. Espero que ahí nos acompañen en mi canal también de Tere Vale. Bueno, pues una vez dichos todos estos mensajes, démosle un aplauso a nuestras invitadas. No, gracias. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante. Gracias, gracias Paola, gracias Lorian, gracias.